Señoras y señores, gracias por sintonizarnos. Aquí estamos de nuevo. ¿Con quién hablamos en el día de hoy? Un poco de cultura, como siempre. Tenemos con nosotros el doctor Manuel Núñez. El doctor Manuel Núñez, además de un gran escritor, se ha distinguido en la historia, especialmente un lingüista, filólogo. Ha ganado varios premios. Sus libros son reconocidos tanto nacional como internacionalmente. Y qué bueno que lo tenemos por aquí, porque este programa es precisamente para hacer algo diferente, algo que no es tradicional, pero que ojalá que se vuelva tradicional. Doctor Núñez, bienvenido. Muchas gracias, Lino. Contento de estar aquí un poco en la familiaridad. Un placer para nosotros inmenso, de verdad, tenerlo por aquí. El doctor Núñez también es director del libro del Ministerio de Educación. Tiene una obra que muchos dominicanos la conocen y que se ganó el Premio Nacional del Libro, que es El Ocaso de una Nación. Y vamos a comenzar con el doctor precisamente por ese libro, porque en el ocaso de una nación, doctor, se me pareció un poco algunos conceptos que tenía Américo Lugo sobre la nación dominicana, porque usted dice en algunos aspectos qué factores podrían incidir en la desaparición de nuestra nación. Bueno, Lugo más bien se refiere al comportamiento del dominicano y a su falta de instrucción en sus artículos, en sus trabajos. En el caso mío, yo he hecho una proyección del cambio de población. O sea, la liquidación de Haití supuso un proceso de desplazamiento, una mudanza del pueblo haitiano hacia el territorio dominicano, y eso produjo otros fenómenos dentro del país que se están produciendo y que se están acrecentando ahora. El primer fenómeno fue una desnacionalización del empleo en la agricultura, en los servicios, en la bunería, en todas las áreas. Los yacimientos de empleo del país están prácticamente desnacionalizados por esta población de una forma masiva, sigue ocupando todo ese territorio. Igualmente, conjuntamente con ello, se está produciendo una desnacionalización del territorio. En la República Dominicana hay más de 500 batalles, todos en tierras del Estado, en tierras que han sido secuestradas por los haitianos. Es una cantidad inmensa de poblados y de villorrios, de comarcas, como el Hoyo de Friusa, Trudillé, Ranchito, etcétera, etcétera. En todo el país, estas comunidades suponen una cantidad de territorio nacional. No sabemos en qué dimensión, porque no hay un estudio del catastro nacional que nos indique qué cantidad de tierra del Estado y de la nación ha sido secuestrada por esta población extranjera de manera brutal e ilegal. Hay igualmente una desnacionalización de los servicios sanitarios. Todos los servicios de salud están copados, sobrecargados, saturados. Las maternidades, los albergues infantiles, una gran cantidad de los servicios de cuidados intensivos también está ocupado por esta población. Y esto masivamente supone que más del 35% de los gastos de salud del país son para atender a esa población. Igualmente se está produciendo una desnacionalización de la escolaridad, de una proporción menor, pero no deja de ser importante. Doctor, pero entonces en lo que usted se inspiró para hacer eso, 20 años después, ese libro fue premiado en 2002. Entonces, sí, 20 y tantos años después, ese ocaso de esa nación tiene que estar casi en una realización. Bueno, se está realizando. Se está realizando, es una proyección.
yo hice una proyección. Se está ejecutando. Se está ejecutando porque estamos prácticamente en una situación de un Estado binacional. Cuando usted hizo ese libro, ¿usted tenía una idea de cuántos indocumentados del vecino país habían y cuántos podríamos tener ahora? Cuando yo escribí el libro, estábamos hablando de una población creciente, que quizás en esos momentos era un poco más de 500,000, pero creaba toda una situación de alarma debido justamente al carácter creciente y constante de esa población. Pero al mismo tiempo, el hecho de que la liquidación del territorio haitiano, que en aquel momento ya era un país inviable y ahora es un país sin Estado, eso hacía que había pocos retornos, o sea, que era una migración sin retorno, con un carácter de colonización, en el caso de la República Dominicana, y como era algo sin retorno, evidentemente, me permitía hacer una proyección como la que hice, que es la que está verificándose en la actualidad. ¿Y qué podemos ver en la actualidad? Usted, su instinto de investigador. En la actualidad lo que podemos ver es que el país está ocupado por otra población, que en la República Dominicana... Pero no se atreve a dar cifras. Vamos a ver, o sea, a verlo en sentido comparativo. Las cifras que existen son tres. La cifra, digamos, maximalista, que habla de 3 o 4 millones de haitianos. La cifra minimalista, que habla poco más de 1 millón. Y la cifra media, que habla de 2 millones en adelante. Es decir, digamos que se calcula que sería el 20% de la República Dominicana. Pero si lo medimos en términos de impacto real, tomemos en cuenta, por ejemplo, que la densidad poblacional de Argentina es 16 habitantes por kilómetro cuadrado. La densidad de Chile es de 17 habitantes por kilómetro cuadrado. De Brasil es 14 habitantes por kilómetro cuadrado. De Paraguay es de 18 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, en la República Dominicana hay más haitianos que argentinos en Argentina, que chilenos en Chile, que paraguayos en Paraguay y que brasileños en Brasil. O sea que lo que estamos viendo es que estamos operando con dos naciones en el mismo territorio. Una nación que se liquidó, en la cual no tiene Estado, que no tiene ningún sistema sanitario, que tienen más alto desempleo, que tienen los más altos índices de insalubridad del continente, que no tienen además un polo de autoridad, porque allí mandan las bandas, y otra nación que dentro del concierto del Caribe ha ido progresando, pero que ahora ha encontrado su talón de Aquiles en esta migración que puede echar por tierra todos los progresos. ¿Hemos fracasado ante esa advertencia que usted hacía en ese momento? Yo creo que estamos despertando. Estamos despertando porque ya la situación se ha hecho muy evidente. Durante mucho tiempo, por razones de que se había impuesto un relato que habían impuesto los partidos de izquierda, de que el tema haitiano era un problema de prejuicio anti-haitiano y querían todo reducirlo a psicologismo, pues la gente era incapaz de ver lo que se estaba produciendo ante sus ojos y no tenía una visión clara de lo que pasaba. O sea, como decía Ortega, lo peor que nos pasaba es que no sabíamos qué pasaba. Y evidentemente era la situación de esa ceguera voluntaria la que ha permitido llegar a este estado de compromiso de toda la vida nacional que puede eventualmente convertirse en un factor de impulsión y dinamitar todos los progresos de la República Dominicana. Doctor, pasando a otro ámbito ya, conversando sobre otro tema, usted es director nacional del libro del Ministerio de Educación.
Hay dos aspectos que yo quiero preguntarle o conversar con usted. Uno es, ¿qué estadística tenemos realmente nosotros sobre la cantidad de dominicanos que leen? Estoy hablando de literatura, de historia, de todas las artes, de todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, no hay estadísticas grandes sobre ese aspecto porque se han hecho siempre estudios parciales. Nosotros, yo represento la dirección educativa de editorial educativa. Es decir, nosotros somos responsables de los libros de texto, es decir, de los libros que están obligados a leer los estudiantes. Sí, pero ese es un aspecto. Ese es un aspecto. Yo le hablo en el sentido general. O sea, mucha gente dice, el dominicano no lee, porque no lee ni historia, ni literatura, ni cuentos, ni novela, ni investigación, ni nada de eso. Bueno, la tendencia es que el dominicano no tiene unos hábitos de lectura continuos, porque la lectura compite con los medios de video. Estamos en una cultura visual, esencialmente, más que una cultura editorial. Pero se están haciendo esfuerzos y, de hecho, en el Ministerio de Educación hay unas olimpiadas de la lectura y hay unos campeones importantes, ¿no? Es decir, cada año hay una cantidad de muchachos que leen una cantidad de libros, 14 o 15 libros de literatura esencialmente, y que son capaces de explicarlos. Naturalmente, el esfuerzo que hay que emprender en lectura es enorme, porque es que los maestros tampoco leen. Ahí está el problema. No solo los maestros, doctor, sino los profesionales. Bueno, los profesionales, muchos no leen. En sentido general. Algunos leen únicamente las cosas de su profesión. Yo me imagino que los abogados leen derecho. Algo leerán y de los expedientes, que a veces son voluminosos, ¿no? Tendrán que enterarse en algún aspecto. Exacto. Pero sí hay una tendencia al desdén por la lectura. Nosotros entendemos que una de las formas de fomentar la lectura es la propia instrucción. Por eso, este año nosotros imprimimos los 3 niveles del preescolar, es decir, pre-Kindle, Kindle y preprimario. Imprimimos también las materias básicas, ciencias sociales, ciencias de naturaleza, matemática, lengua española, formación humana y religiosa, los idiomas, inglés y francés, educación física, educación artística. Bueno, aquí tenemos el catálogo de la Dirección del Libro del Ministerio de Educación, catálogo 2024-2025. Sí. ¿Cuántos libros se han hecho en ese periodo? Bueno, nosotros hemos hecho todos los libros que corresponden al catálogo, es decir, a las materias básicas. Hemos hecho la primera serie, estamos ahora trabajando en la segunda serie para que haya más de un libro por nivel. Igualmente estamos trabajando en los cuadernos, en toda la cuadernería de las materias básicas, a partir del 4º de primaria hasta el 6º de secundaria. Es decir, porque ahora tenemos 2 niveles, ¿no? Del 1 al 6º en primaria y del 1 al 6º en secundaria. En un año, ¿cuántos millones de libros hemos hecho? Hemos hecho 12 millones de libros en un año, es decir, no hay ningún punto de la República Dominicana, porque además todos los libros que están ahí, que están en el catálogo, todos esos libros están en línea, están en la plataforma Libro Abierto del MINER. No hay una pulgada de la República Dominicana de donde no se pueda descargar el libro de texto. O sea que no hay penuria de libro de texto. Lo que antes era una preocupación, que había que usar un salario especial para que los padres y la familia
tienen libros de calidad, pero además libros que fueron elaborados por 11 instituciones que están ahí, que son las universidades y las academias, y que además de ser elaborados por allá, es decir, que se pensó en la calidad de los autores. Esos libros ya representan, por vez primera, una cobertura total. Doctor, o sea, hacemos una interrupción ahora y volvemos en un momento. Bien, señoras y señores, ¿con quién hablamos aquí? Con el doctor Manuel Núñez. Usted daba una explicación. Vamos a darle la oportunidad de que termine con esa explicación para pasar a otro aspecto. Sí, yo decía que en la preocupación cuando iniciamos este proyecto de libro abierto, de la Dirección Editorial Educativa del MINER, nuestra preocupación era que la calidad de los libros fuese óptima. Y nosotros hicimos participar a todas las inteligencias de la Academia de Ciencias, de la Academia de la Lengua, de la Academia de la Historia, en la elaboración de los libros. Educación dirige el proceso editorial, del cual yo soy, digamos, el director general, y también la otra preocupación era la cobertura, o sea, que el libro llegara a todos los niveles. En la actualidad, en la República Dominicana tenemos 2.600.000 estudiantes de la educación preuniversitaria. De esa cantidad, el Ministerio de Educación cubre el 80%, 2.100.000 más o menos, está cubierto por el Ministerio de Educación y 500.000 el sector privado, o sea que tiene ya libros del sector privado, pero nosotros estamos supliendo a toda la comunidad nacional del libro. Yo pienso que esa operación va a redundar en la calidad de la enseñanza, porque el libro de texto es el menú de lo que se debe enseñar. Tanto el estudiante como el profesor se encuentran ante el contrato que ambos deben suscribir de qué debe ser la enseñanza. Bien, doctor, pasemos a otro tema. Muchas personas en nuestra sociedad conocen al doctor Manuel Núñez como historiador, como escritor, pero no saben cómo se inicia Manuel Núñez en estas lides de la literatura. ¿Qué gusanito le cogió para que el doctor Manuel Núñez se inclinara a estudiar lingüística, filología y escribir? Bueno, esencialmente lo que he sido inicialmente es un literato. Es decir, yo salí del país. Estuvo en la Sorbona. Con apenas el bachillerato, estudié en Francia, en la Universidad de París 7, Universidad de Jussieu, y estudié esencialmente pues, literatura y lingüística. Y luego hice la maestría, igualmente en literatura y lingüística, y finalmente hice los cursos de doctorado en lingüística aplicada, ya presentando la tesis en la Universidad de Antilles y Guyana. En ese momento que usted estudiaba eso, ¿usted pensó que eso le podía dar de qué vivir en República Dominicana? No había pensado eso, evidentemente. Si lo hubiera pensado, no hubiera estudiado eso, porque invirtiendo menos neuronas, se hubiera sacado más provecho económico. Y hubiera hecho abogado, una cosa de esta, ¿no? Hubiera sido mucho más provechoso. Pues le pregunto siempre aquí a los escritores, ¿usted de lo que considera, se puede vivir de escribir o no? Yo pienso que aquí no se puede vivir de escribir porque no hay una cantidad, un ágora de lectores suficiente que conviertan eso en una demanda importante. Además, los únicos que pueden decir o presumir de que venden millones y millones son los políticos, ¿no? Porque tienen la posibilidad de imponerlo en las oficinas públicas y entonces ya, aunque los libros se pierdan, se queden en los hangares, en los depósitos de las instituciones, pues
pueden vender, pues, no sé, 12 o 15 millones de pesos el libro, pero realmente el lector dominicano no es tan amplio. O sea, usted lo que está diciendo, doctor, que si alguien se dedica a escribir en este país, claro, que no tenga un nombre muy reconocido, sabe que se va a morir de hambre, ¿eh? Bueno, esa es la situación. Es una sociedad con una cultura no libresca. O sea, se supone que si escribe un libro es menos importante que si escribe una bachata que tiene más pegada, ¿no? Y que a lo mejor tenga mucho más suerte porque se va a dar en tantos conciertos, va a tener los royalties, van a ser mayores y podrá, de cierto modo, vivir. De hecho, hay algunos compositores dominicanos, como el caso de nuestro amigo Manuel Jiménez, que han recibido emolumentos muy importantes por una canción. Sí, pero las canciones de él tienen literatura, o sea, Son de calidad, ¿no? Y han sido... calidad. No, pues tiene que ser de calidad. Y han sido seleccionadas por grandes intérpretes, por Julio Iglesias, por Ana Belén, y eso pues le ha dado un renombre y al mismo tiempo unas regalías importantes. Doctor, ¿qué ha pasado? Yo recuerdo cuando estaba en la escuela pública, que a nosotros siempre de las escuelas públicas nos enviaban a las bibliotecas municipales. ¿Han desaparecido las bibliotecas municipales? Así es, yo pienso que hay bueno, no todas han desaparecido, hay algunos ayuntamientos que la mantienen, pero el hecho es que el impulso de la lectura que tiene que competir con internet, tiene que competir con la televisión, tiene que competir con el video. Pero hay un problema, doctor. El que no lee ni por televisión, ni por internet, ni por nada. O sea, no lee de ninguna manera. Bueno, pero leen los mensajes de WhatsApp. O sea, es decir, nunca antes se habían escrito tanto. Hay gente que han hecho libros de tweets. Los mensajes de WhatsApp hay que leerlos porque tú estás en una conversación. Exacto, no, pero que en los tweets, por ejemplo, hay gente que han hecho libros de tweets. Porque eso es un tipo de formato que ahora se ha impuesto. Es decir, los muchachos leen mucho tweet, mucho Instagram, pero leen poco texto. Pero a pesar de que leen, escriben mal. Escriben mal también porque no se han culturizado lo suficiente y porque la escuela no ha hecho su trabajo. Pero yo pienso que en la medida en que se han producido una especie de especialización, ha habido un cambio en todas las profesiones, es decir, que ha sido brutal y que nos ha puesto en el siglo XXI y quizás en el XXII, que es la irrupción de la inteligencia artificial. O sea, los muchachos ahora, si antes había problemas para formarse, porque mucha gente no se aprendía en la tabla de matemáticas, porque tenía la maquinita, ahora con la inteligencia artificial habrá problemas para pensar. Pero, o sea, eso es un tema que me inquieta. Por eso lo introduje en el catálogo, porque yo sé que los muchachos, Belis Noli, queramos o no, van a utilizar y van a tratar de plagiar a través de ese mecanismo. ¿Dónde usted cree que debe comenzar el hábito de la lectura? ¿En la casa o en la escuela? Yo pienso que en los dos sitios. En la escuela, desde luego, tiene que quedarse, hay que ponerle lecturas, examinar la lectura, pero en la casa debe también fomentarse en las inclinaciones que tenga el estudiante. Yo pienso que la lectura le abre un mundo muy importante a la imaginación y que aquellos estudiantes que leen tienen mayores posibilidades de desarrollar la inteligencia, desarrollar la capacidad de generalizar, de sintetizar, de implicarse en una reflexión, de argumentar. Es decir, ¿por qué? Porque la lectura es como una especie de gimnasio en el cual se desarrolla
la capacidad intelectiva del muchacho. Okay, tengo aquí una de sus obras, o la más reciente, La entrada del barón Samedí en Santo Domingo y otros relatos. ¿Estos relatos son historias urbanas o cuentos? Son cuentos todos. Son cuentos todos. El más largo es el que le da título al libro, Okay. que es un cuento largo, un relato largo, bastante curioso porque es un relato premonitorio. Porque el relato cuenta la ocupación por un grupo de haitianos del Parque Mirador. Okay. Y bueno, y lo que se va produciendo después, ¿no? Después de esa ocupación, pues todos los edificios y las casas bajan de precio en la zona porque el parque está ocupado, mucha gente comienza a mudarse, los dominicanos se dividen en tres grupos, ¿verdad? Un grupo pro-inmigrante encabezado por un personaje, ¿no? Es decir, como los grupos que existían cuando la separación. Exacto. Un grupo que vive invocando a la providencia y otro grupo que cree nada más en las armas para salvar el país. Entonces, todos esos grupos comienzan a operar y es un relato bastante vívido. Algunos dicen que es una especie de profecía. Bueno, esperemos a ver. Doctor, ¿usted tiene algunos números actualizados o puede decirnos en este momento cómo estamos, cuáles serían los índices, por ejemplo, de analfabetismo real y analfabetismo funcional? Bueno, tenemos. El índice de analfabetismo se situaba en menos de un 5%. Naturalmente, yo este año precisamente, he impreso los libros de adultos, la serie de adultos que incluye un libro de alfabetización elaborado por un grupo cultural de San Juan de la Maguana muy bueno, que tuvo éxito en toda la zona sur. Y el hecho, para nosotros lo más importante de la educación es la verificación de los aprendizajes. Una de las cosas que decía el exministro de Educación, Ángel Hernández, que me parecía importante, es que la aspiración principal del ministro era que los muchachos que salían de tercer grado de primaria supieran leer y escribir y contar correctamente. Con esas tres facultades ya la educación se iba a transformar. Pero debíamos haber disminuido ya el índice de analfabetismo. El índice ha disminuido, pero evidentemente la formación, es decir, el analfabetismo no es únicamente un problema de que la gente sepa deletrear o descifrar las letras o tararear su nombre. O escribir su nombre. O escribir su nombre, sino es que pueda darle un uso a su inteligencia, comprender lo que lee, comprender lo que escucha, analizar, desarrollar un pensamiento crítico, y eso cuesta más tiempo, ¿no? Estamos llenos de analfabetos funcionales. Yo creo que tenemos mucho analfabetismo letrado, de gente que tiene diploma, pero que en realidad no tiene la formación. Y yo lo noto mucho en la universidad, porque cuando yo me dedicaba únicamente a ser profesor de universidad, yo me encontraba con cantidades de estudiantes a los cuales yo le pedía alguna reflexión sobre algún tema, y los estudiantes sufrían de estreñimiento mental. Ante la página en blanco. O sea, no podían hacer nada. Sufrían una tremenda angustia. Y eso quiere decir que el poder de expresión de esos estudiantes estaba totalmente trabado. O sea, que no podían expresarse por escrito. Es que tenemos una situación, doctor. Hay estudiantes que salen del bachillerato, llegan a estudiar la profesión, se circunscriben a estudiar la profesión
que cogieron y no leen otro libro que nada más no sea de esa profesión. ¿Existe eso aquí? Sí, sí. Bueno, felizmente los que leen por lo menos los libros de su profesión, porque a veces hay algunos que ni siquiera eso, que han leído folletos, que han pasado el examen. Bueno, o sea que, lo leen porque tienen que pasar la materia. Sí, y que han hecho el paripé de que han estudiado, pero en realidad no tienen ninguna. Salen de los estudios superiores sin ninguna competencia, lo cual evidentemente terminan siendo desplazados porque la mayoría de gente que no tiene la competencia, pues bien, aunque tenga el diploma, al final el mercado lo va a colocar fuera. Eso nos lleva a pensar entonces, doctor, que nosotros vivimos en República Dominicana, aunque con toda la tecnología del mundo occidental, es un país donde existe poca cultura general. Así es. Yo creo que hay que fomentar todo lo que es la cultura general y una de las formas es la lectura. Por eso en educación han organizado algunos elementos para la lectura, porque la lectura no es nada más entregar el libro a las personas, sino crear una necesidad en los estudiantes, crear un hábito. Los hábitos lectores se fomentan en edades tempranas para que porque ya los muy adultos son casos perdidos. O sea que no hay mucho que hacer. Sí, eso no leen, nada más leen el número de lotería para saber que se le peló el billete. ¿Entiendes? El loto ya. El loto, sí. O sea que realmente son, o digamos la guía telefónica para ver uno. Pero digamos, entonces hay que fomentar esos hábitos porque sin eso no hay una transformación real de la educación. O sea que el profesional que no lee, al final es un profesional de una cultura fosilizada. O sea que, doctor, a todo escritor, y usted no es la excepción, siempre tienen su predilección por las obras. La predilección del doctor Manuel Núñez, novela, cuento, historia, filosofía, ¿qué? A mí me gusta mucho la narrativa, me gusta el cuento y la novela, desde luego, y el ensayo. El ensayo de ensayistas que tengan la hondura y la profundidad, el ensayo de carácter histórico, el ensayo de carácter sociológico también, y la novela pues me gustan los autores de novelas profundas como Víctor Hugo, Marcel Proust, Stendhal, o también los autores modernos. Doctor, pero usted no está, usted como que se inclina más para la literatura europea, ¿verdad? Sí, bueno, es que mucha literatura a veces. ¿Cuál lo ha marcado más? ¿La literatura americana o la literatura europea? La literatura americana es muy buena, o sea, sobre todo en la narrativa, ¿no? Es esencial. La europea también, pero nosotros debemos diferenciar siempre que, como en todos los campos, hay un aspecto de personajes, de autores, que son los maestros, ¿no? Que son los que crean el género. ¿Usted coincide entonces? Y luego están los epígonos. ¿Usted coincide entonces en alguna gente, algunos escritores que dicen que los escritores latinoamericanos en su mayoría tienen mucha influencia de la literatura europea? Sí, especialmente de la rusa. Así es. O sea, todos tienen influencia. Y francesa. Pero digamos, lo que hay es que diferenciar en los mismos latinoamericanos aquellos que tienen carácter de ser maestros en su género y aquellos que son epígonos, o sea, que son es como en la pelota, ¿no? Hay los grandes bateadores, sí, y luego sí, están los recogebates, ¿no? Así que están ahí para rellenar. Entonces, lo mismo ocurre en las letras, es decir, hay autores que están en primera división, por ejemplo, Borges, García Márquez, Carpentier, y luego hay autores menores de los cuales uno puede prescindir, o sea, que no forman parte de esa primera división. Sí. O sea, que lo importante es que en la selección
se seleccionen a aquellos autores válidos y luego los demás autores, los epígonos pueden ser leídos o no leídos, porque son autores que no tienen la relevancia, ¿no?, para el género ni para la cultura que tienen los grandes autores. ¿Quiénes lo han marcado? En República Dominicana yo diría que maestros, en el cuento está Juan Bosch, ¿no? En el ensayo está Peñavalle, que es un autor extraordinario. Y luego tenemos en la República Dominicana, la narrativa no ha sido muy próspera, pero sí ha sido próspera la poesía, ¿no? Hemos tenido realmente buenos poetas que pueden dar pie a una gran reflexión, como es Manuel del Cabral, como es Franklin Mieses, Freddy Gatonarse, Héctor Inchautique Cabral, Manuel Rueda. Es decir, hemos tenido poetas verdaderamente importantes. No ha sido así en el caso de la narrativa. En la narrativa hemos tenido autores importantes. Ya en el siglo XIX teníamos los del INE. Teníamos, bueno, los INE eran menores, pero estaba Manuel de Jesús Galván, que es el primer novelista indigenista de América, el más importante del continente. Y que hizo una novela en Enriquillo, que es una de las joyas de la literatura hispanoamericana y naturalmente de la dominicana. ¿Qué hacer, doctor, ahora mismo frente a tanta gente que se hacen profesionales y, como decíamos anteriormente, solamente se circunscriben? No debía ser obligatorio en las universidades, además de la materia que tienen que estudiar, darle literatura. Yo creo que sí, yo creo que la literatura abre un mundo, desarrolla la imaginación, desarrolla las capacidades especulativas, que son muy importantes en todo lo que es el fenómeno de la creatividad. Deberían leer. Y pienso que toda esta situación de desgaste de la educación ha devaluado tanto las profesiones que la mayoría de las universidades tienen carreras homologadas con universidades de afuera. Por ejemplo, APEC homologó todas sus ingenierías con la Universidad de Mayagüez. El derecho con la Universidad del sur de Francia. Lo mismo hizo INTEC con otras universidades de afuera. Es decir, que se están produciendo diplomas dados por universidades dominicanas en combinación por otras universidades con el objetivo de valorizar y evitar la devaluación del diploma local. Y de hecho la mayoría de la gente pues ya una vez que se gradúan de la licenciatura pues están haciendo maestrías, haciendo posgrados, porque se dan cuenta que las exigencias de la profesión son grandes y que ellos no pueden dar respuesta con la formación que tienen a los retos que tienen delante. Doctor Manuel Núñez, ha sido un honor que usted haya conversado con nosotros en este momento y más sobre este tema que es diferente a todo lo que usted ve en las redes sociales, en la televisión y en la radio. Gracias por venir. Gracias. De verdad que sí. Señores, a ustedes también por sintonizarnos.